Si sabemos que se producen 0,4 gramos de el cobre metálico en esta ecuación de desplazamiento, nos pide de cuánto zinc metálico se consumió asumiendo que el rendimiento de la reacción es del 60%. En este tipo de escenario debemos identificarlo con claridad. Esto es una estequiometría de rendimiento en la cual nos preguntan por la masa del reactivo clave. Así que debemos buscar en la parte teórica del curso cuál es la masa teórica del reactivo necesaria para un rendimiento dado y tenemos dos opciones de procedimiento. Vamos a hacer ambas, pero la primera que vamos a hacer es la de factores de conversión, ya que es la técnica estándar. Lo que debemos es seguir la cuasi ecuación de ese factor de conversión. Lo primero que necesitamos son los X gramos del producto experimental. Como el producto es cobre, entonces serían los 0,4 gramos de cobre metálico que se producen y por lo tanto son experimentales. 0,4 gramos de cobre experimental. Hay que marcar esta masa como experimental para poderla distinguir de su correspondiente teórica. Luego vendría el primer factor de conversión. En ese primer factor de conversión vamos a colocar 100 gramos de producto, siendo que el producto clave aquí es el cobre metálico, sobre el porcentaje como decenas de gramos del producto experimental. Entonces, el porcentaje como decenas se anotaría como 60 y sería en términos de gramos de producto experimental. En este primer factor de conversión, básicamente lo que logramos es convertir de un valor experimental a un valor teórico. Y a partir de este punto se sigue una estequiometría trivial, que ya no necesitaría un mapa porque ya la hemos visto anteriormente. En el primer paso iríamos de gramos a moles, como dice en esta, donde en este tipo de cocientes el mol siempre lleva la unidad teórica y los gramos siempre son el valor de la masa molar, que para el cobre vamos a asumir un valor de 63.55. Una vez que ya lo tenemos en moles, en el siguiente factor de conversión iríamos de moles del producto a moles del reactivo. Corresponde a este factor de conversión, siendo el reactivo clave el zinc. Los valores corresponden a los números estequiométricos. Pero como todos los números estequiométricos de este caso son 1, pues anotamos unos. En el siguiente factor de conversión iríamos de moles de zinc a gramos de zinc, como representa la cuasi ecuación, donde el mol y el reactivo lleva la unidad teórica y los gramos corresponden a su masa molar o peso atómico. Así que miramos para el zinc en la tabla periódica y obtenemos 65.41. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente: gramos experimentales que multiplican y dividen, gramos que multiplican y dividen, moles que multiplican y dividen, moles de la otra sustancia que multiplican y dividen se cancelan. El resultado se expresa en gramos de zinc, que es lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. 0,4 por 100 por 65.41 divide, abre paréntesis, 60 por 63.55 y el resultado lo expresamos a dos cifras significativas, siendo de 0.69. ¿Por qué dos cifras significativas? Pues porque el porcentaje se asume como un valor medido y tiene dos cifras significativas, mientras que la masa tiene tres. Así que expresamos el resultado a dos cifras significativas. Ahora miremos cómo se resuelve esto empleando. Entonces, el teorema correspondiente para el procedimiento alternativo es este. La masa del reactivo clave será igual al ratio estequiométrico entre el reactivo multiplicando y el producto dividiendo. El reactivo zinc, número estequiométrico 1, el producto cobre, número estequiométrico 1. Como 1 sobre 1 es igual a 1 y los unos son irrelevantes en multiplicaciones, lo podemos ignorar o cancelar analíticamente. Luego viene la masa molar del reactivo. La masa molar del reactivo es la masa molar del zinc, es decir, 65.41 gramos sobre mol. Pero como gramos sobre mol que multiplica y divide se cancela, solo anotamos su valor.
La masa molar del producto es la masa molar del cobre, 63.55 gramos sobre mol, pero nuevamente esas unidades ya las cancelamos. Luego viene la masa experimental del producto, que son los 0.4 gramos. Bueno, aquí sí tenemos que anotarlo con gramos. Y luego vendría el rendimiento. El rendimiento lo tenemos que convertir a frecuencias para no introducir errores. En este caso, 60% en frecuencia es igual a 0.60. Hecho esto, gramos la única unidad de entrada y será la única unidad de salida. Y gramos unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Adicionalmente, debemos haber sustituido la identidad del reactivo clave por zinc, para que la ecuación quede elegante. Establecido esto, solo queda operar la aritmética. 65.41 por 0.4 sobre, abre paréntesis, 63.55 por 0.6. El resultado, 0.686 o 0.69 a dos cifras significativas. Con lo cual hemos obtenido la misma respuesta por dos algoritmos diferentes. Factor de conversión, teoremas de álgebra. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.